Muy bien, pues estamos nosotros, seguimos con un estudio metafísico que tiene que ver con la antigua Grecia. Esto pues lo estamos haciendo muy importante porque nosotros necesitamos tener bien clarito cuál es el asunto del origen de la civilización en la cual nosotros vivimos hoy por hoy, dónde nos encontramos y ver que esto ya estaba, digámoslo así, pensado por adelantado por estos grandes maestros, por estos grandes sabios que eran los griegos. Nosotros podemos tener muchas configuraciones, digámoslo así, y eso es lo que pasa en metafísica. Estudiamos distintas culturas, civilizaciones para poder lograr un entendimiento de todo esto. Recordemos, por ejemplo, que Jesús, para lograr la sabiduría que él tuvo a esa edad donde empezó su ministerio, él tenía el conocimiento pleno del mundo y de las culturas y de la espiritualidad que se estaba llevando hasta ese momento. Es muy claro que tenía conocimientos tanto iniciáticos de los Himalayas como conocimiento de la civilización griega, como tenía conocimiento también de egipcio, de India y de distintos aspectos que nosotros ahora podemos entender y es importante que nosotros también empecemos a ver esos aspectos. Hoy tenemos un tema que es muy importante, todo esto forma parte de las actividades que llevamos en el Centro Metafísico para que nosotros pues llenemos nuestra mente de entendimiento. Eso es lo más importante en metafísica. Por medio del estudio de aspectos, figuras, en este caso hoy vamos a ver mitología, vamos a entender y se va haciendo una consolidación mental que es muy importante. Cabe destacar que no se logra mucho hasta que la mente logra algo. Nosotros podemos batallar muchísimo físicamente por algo, pero hasta que nosotros no lo logramos mentalmente concebir, entender, realizar y demás, es que eso se manifiesta o ocurre en nuestra vida. Y esta mitología, todas las leyendas, el entendimiento de los griegos, iba directamente al cuerpo mental, a lograr ese entendimiento y esa configuración. Entonces, hoy vamos a trabajar con el señor Neptuno y el control de las emociones. Qué interesante. En ocasiones ocurre algo, qué sé yo, con nuestros padres, hijos, hermanos, y entonces una desaveniencia, no estar de acuerdo, y entonces decimos, ya no le vuelvo a hablar a ese hijo, ni crea que le voy a ofrecer ayuda, ni crea que le voy a decir algo más para ayudarlo. Y entonces, ¿qué pasa? De algún otro modo, se toma una, digámoslo así, nos polarizamos emocionalmente. Nos vamos para un lado, para el otro, y en realidad eso afecta nuestra vida, mueve nuestro mundo y demás. Y por el otro lado también nosotros debemos de saber que tenemos un mundo emocional, o sea, no lo podemos negar. Tenemos emociones, somos seres humanos que tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos dentro de nosotros motivaciones. De hecho, ese es el origen de la palabra alma, ¿verdad? El ánima, lo que anima, lo que motiva. Nosotros estamos aquí el día de hoy porque algo nos motivó, nos animó a levantarnos de nuestro sitio, de nuestro lugar, a hacer justamente para movernos, y esas son emociones. Y entonces nosotros vamos viendo que gran parte de la prueba, en este caso del ser humano, es emocional. Por eso van a ver el cuerpo del ser humano metido en el fuego violeta, porque estamos ante la prueba más grande que tenemos aquí que resolver, es el de las emociones. Tenemos que lograr consolidar nuestras emociones y entender cómo trabaja eso y que trabaje para nuestro beneficio. Venimos de una era que era la era de Piscis. La era del Piscis era un pez. Un pez que hace, vive en el agua. El agua representa las emociones. Entonces todo se vivía desde el drama de las emociones. Todo era muy emocional en la era pasada. Pasamos a la era de Acuario. Acuario es el aguador o el hombre que tiene un cántaro con agua. El agua cambió, si se dieron cuenta, ahora a un recipiente. ¿Qué es lo que hace el recipiente? Exactamente, sostener, darle un control al agua, darle una forma, un dominio. Y ahora el hombre, ya fuera del agua, está destinado a utilizar ese cántaro que tiene para bañar, para regar, para llenar de agua lo que quiere en su vida. Y eso es muy interesante saberlo. Y esa es la gran prueba que nosotros tenemos acá. ¿Qué es lo que estamos nosotros regando en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo crecer? ¿A qué le estamos dando energía, pensamiento, sentimiento, vida
y demás. Entonces, allí, por supuesto, está el gran asunto. Tenemos nosotros tendencias de carácter por el ADN 8 generaciones atrás al menos, tenemos karma, tenemos residuos de muchas vidas, tenemos cuestiones culturales, sociales, de políticas económicas, y todo eso imagínenselo allí metido. Entonces tenemos emociones, le vamos a un equipo de fútbol, si bien nos va gana el equipo, si no pierde, y entonces tu mundo emocional está por supuesto embarrado de todo eso, ¿no? Y nuestra vida es así. Entonces, ¿cuál es el asunto? Antes de que se inventara la llama violeta, se tenía que aguantar hasta que viniera el karma de vuelta y sacar los llamados sankaras, que son justamente como llagas, digámoslo así, en el cuerpo emocional, que vienen en algún momento a sentir lo que tú hiciste, lo que tú viviste, los pensamientos, los sentimientos que tú lanzaste. Que ahí viene el gran tema del día de hoy. Lástima que no está María, pero seguramente su espíritu está con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver fácilmente, qué sé yo, a dos seres humanos matándose, y no hay clasificación en muchas ocasiones para eso, creo que es menos, ¿no? Pero cuando dos seres humanos se aman, se besan, se quieren y se desnudan, para eso sí, ¿verdad? Triple X, hasta les ponen ahí. 5X me han dicho que existen. ¿Y qué pasa allí? Por supuesto nos puede decir dónde estamos nosotros en ese sentido en nuestras emociones. ¿Dónde está el ser humano, verdad? ¿Qué está habituado emocionalmente al ser humano? Y ahí está el tema, ¿verdad? El estudio de la cultura griega es un viaje iniciático, es un trabajo iniciático que va haciendo figuras dentro de nosotros. Los grandes sabios, se los voy a decir así, hablaron siempre en parábolas. La mitología es justamente figuras de arquetipos mentales que van marcando nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nos van dando entendimiento de cómo va la cosa. Entonces los griegos tenían esto muy claro y hay tratados, por supuesto, incluso de cómo trabajar de la mano con eso, y no cabe duda, las escrituras están escritas bajo el método Pesher, que es una técnica de descifrado, digámoslo así, de figuras, en este caso metafísicas. Se puede participar de esta enseñanza sin requisitos previos, hay un estudio certificado al final, y bueno, si están listos para avanzar, nada más muestren el dedito. ¿Todo bien, José? ¿Ya mostraste el dedito? Ahí está, ¿verdad? No te lo vi. También todo... Ah, muy bien, gracias. Muy importante el dedito para mí. Vamos a esperar a Maraya. Aviéntalo, Maraya, ya. Las emociones, dice mi novio. Me va a llamar, ¿verdad? Bueno, ahora es el momento con el señor Neptuno, ¿verdad? El señor Neptuno es, por supuesto, el dueño y señor de las aguas. En la antigüedad, por supuesto, es hermano de Zeus. Entonces tiene un poder, por supuesto, que podemos imaginar muy grande. En la antigüedad se le consideraba incluso el productor de los terremotos, de todas las cuestiones marítimas y demás, y en este caso se le asociaba muchísimo con las tempestades y cosas y aspectos negativos, pero él no tiene nada que ver con un aspecto negativo. Recordemos el aspecto de los elementales, reaccionan a cómo el ser humano comanda con eso. Pero hay cosas drásticas. Esto ustedes lo tienen que saber quizá, pues ya a esta altura metafísica, que estamos a punto de cumplir 5 años del grupo metafísico de Los Ángeles. Comenzamos en 2017, si no me falla. 2017, 4 años entonces, ¿verdad? 4 años. Entonces, bueno, para eso ya debe de haber algo, ¿verdad? Ya debe de haberse logrado algo. Aquí están los fundadores, ¿verdad? Aquí están los del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Tu vida se va, digámoslo así, pues vas logrando entendimiento, vas entendiendo que hay cosas que de momento no se entienden, pero en algún momento llegan las pistas, llegan los datos, llega lo que nosotros necesitamos y te van cayendo los 20 y se van, yo vi esto, yo entendí esto, yo veía esto, yo sabía esto. Ok. ¿Y qué es lo que va pasando? Ese ser, tu conciencia, digámoslo así, te vas volviendo como un ser dotado, por decirlo así, de amor,
de cualidades lindas, de amor, sabiduría, poder, voluntad. ¿Y qué es lo que pasa? La comunidad en donde tú vives se va impregnando de ti y tú te vas impregnando de ella. O sea, tú dejas, digámoslo así, de ser un ser, pues sí, o sigue siendo un humano, ¿verdad? Que va al baño y todo. Pero en algún momento tu vida, tu conocimiento, tu entendimiento te vas tú haciendo parte uno con la vida. ¿Ok? Es un proceso que va ocurriendo. Y existe algo que serían como los guardianes o los terratenientes de un sitio. De la mano con la guardiana silenciosa de esta ciudad, por ejemplo, hay seres que guardan energéticamente la vida de este lugar, de esta ciudad de Los Ángeles. Entonces, así hay en cada sitio y no necesariamente a lo mejor hay una persona en este salón que sea, pero si, de que hay alguien resguardando la energía de este lugar, de esta ciudad y demás, lo existe. Eso son guardianes muy grandes, que valga decirles que la guardiana silenciosa de todo California se llama la señora Golden. La señora Golden. Y la señora guardiana silenciosa de Estados Unidos se llama la señora Aurora. Entonces, bueno, ya saben cómo dirigirse a ellos. Bueno, entonces tú cuando llegas a esta ciudad, tú naciste aquí, tú vives aquí, entonces tú dices, ¿sabes qué? Gracias, amada guardiana silenciosa, por permitirme vivir aquí. Gracias porque siempre me va bien, gracias porque prospero, gracias porque me he podido alimentar, vivir, crecer, educar, nutrir, ta, ta, ta. Y si tú vienes de fuera, tú puedes aún así decirles, amada guardiana silenciosa, gracias por recibirme, te prometo enviar amor, sabiduría y voluntad en toda tu tierra para todos tus seres y solamente enviar cosas buenas. Y esa guardiana silenciosa te va también cobijando. Ella es prácticamente la que guarda todo eso. Muy bien. Va teniendo entonces, hay como seres que se vuelven buenos para una comunidad. En este caso también buenos con los elementales de la comunidad. Le responde en este caso el agua, la tierra, el aire, el fuego y el viento. Y el metafísico, conforme va acrecentando su conciencia, es para que trabaje en niveles de trabajar con los elementales. Es muy importante que el estudiante de metafísica trabaje con los elementales. Es vital, pues, para parar incendios, para terminar con tornados, para ayudar que llegue agua si hay alguna seca, etcétera. El estudiante es así y no le tienen que pedir permiso a nadie, no sean como esos que dicen, vamos a hacer unos decretos por el incendio que lleva 2 semanas incendiándose todo. 2 semanas ahí dejando que se incendie todo, apenas se te ocurrió, ¿verdad? Ya se acabó. 5 estadios de fútbol se queman por segundo en un incendio de grandes magnitudes y el otro esperándose 2 semanas. No, pues no, eso no puede hacer el metafísico, es de inmediato. Entonces tú vas haciendo ese trabajito y Dios mediante tu presencia yo soy, en el nombre de tu presencia yo soy, empiezas a hacerlo, ¿ok? Y aquí viene el asunto de cuidado, porque la tierra, el lugar, el sitio te va queriendo. Cuando tú eres un ser dotado de lindas cosas para una ciudad, esa ciudad también te guarda, te cuida, te quiere, te protege y los elementales se vuelven tus amigos. Entonces, óiganme muy bien, cuidado y te traten mal. En una ciudad o en un sitio o bajo una situación. Porque los elementales se rebelan si alguien a quien ellos quieren es maltratado. Entonces, en el caso de Neptuno, los temblores, los terremotos, las cosas así catastróficas, son justamente por el maltrato a seres dotados, seres especiales, seres de buena onda para una comunidad. Fue tan grave, por ejemplo, lo que le hicieron a Jesús, que toda la tierra se cimbró en un terremoto como de 1 minuto. Está documentado. ¿Por qué? Porque era un ser, por supuesto, que venía ya a ayudar al mundo, etcétera, etcétera. Estaba haciendo un trabajo mundial. Entonces, eso es así. También uno debe de no dejar que te maltraten, o sea, adelantarte, ¿verdad? No, si te van a maltratar, mejor quítate para que no te maltraten y no se haga daño a ese lugar. Pero al mismo tiempo es una cuestión muy importante.
que nosotros entendamos que esos elementales existen, que esos elementales tienen, ahora sí que, no quiero decir preferidos, pero seres especiales con los cuales ellos saben que trabajan, y en este caso se vuelve delicada la cuestión. Ok, Román, entonces, ¿será por eso que, digamos, en mi lugar de trabajo, la gente habla mal del sol y del calor, y yo estoy agradecido constantemente, y será que por eso no siento tanto calor como la gente regularmente lo siente? Sí, totalmente. Totalmente. Te vuelves amigo de los elementales y Porque te estoy cuidan. siempre agradeciéndole, gracias sol, y no siento tanto calor como regularmente la gente siente. Exactamente. Dentro del sol hay frecuencias vibratorias y cuando uno está trabajando con, por ejemplo, la llama violeta, son rayos ultravioleta, pero son las frecuencias amables de los rayos ultravioleta. Entonces, todo eso, pues, te hace bien. Al metafísico, acuérdense, todo le hace bien. Hasta caerse le hace bien al metafísico. El metafísico no se queja de nada, no sufre por nada, no está allí de víctima por nada. Al metafísico todo es, gracias Padre, ay, esto me salió muy bien, me caí, pero ya me hacía falta besarla a la tierra. Me empapé, pero ya me hacía falta mojarme, gracias Padre. Y ya. Entonces, aquí es donde viene el señor Neptuno en esa labor tan interesante y preponderante, por supuesto, un señor de los elementos. Él existe y trabaja con todos los elementales del agua, pero en específico para controlarles. Es también conocido como Poseidón o Poseidonis. Es director del elemento agua y del control de las emociones. Es un hermano olímpico de Zeus. Y entonces aquí viene el gran asunto, ¿verdad? El control de las aguas es el control de las emociones. A veces un conflicto, decir algo así que no te puedes aguantar porque yo tengo que decirlo, te hace perder una amistad, te hace perder una oportunidad, un trabajo, una cuestión, fracasar matrimonios, desbaratar fortunas, enemistarnos con la gente y no nos está ayudando si no lo controlamos. Entonces aquí viene también un tema de que nosotros tengamos un conocimiento de cómo somos. Y por ejemplo, eh, nuestro cuerpo emocional nos pide alimento. Cuando uno quiere ver una película de terror, eso es como que tu cuerpo emocional quiere comer eso. Quiere recibir esos insumos. Y entonces hay que ver, ¿verdad? ¿Por qué quiere mi cuerpo recibir también esos alimentos? Y al contrario, también lo bueno, cuando te vas educando cada vez más, en este caso te vas haciendo más sensible y demás, tu cuerpo emocional te pide, ay, yo quiero estar en mi charla de metafísica porque ahí, etcétera, me siento bien. O leer esto, o escuchar esta música. Y entonces tu cuerpo va haciendo ese trabajito. Y también pasa, ¿no? Que cuando tú vas estudiando más y más y más, sin que hagas nada, dices, ay, esa música de banda de Paquita, la del barrio, sí me gustaba, pero ya como que está muy pesada, me cae de peso, ¿verdad? Bueno, es normal, es un proceso natural que te va sucediendo, La demanda. está bien. Raúl, ¿verdad? Y sus balas de plata ya. Yo que te veía futuro en la industria de la banda, Raúl. No lo escucho porque me altera, me pone mal. Pues. No, no. Acuérdese, no llore, ¿verdad? No llore, okay. Nomás acuérdese. Entonces ese es el tema que nosotros tenemos que hacer. Entonces viene esta cuestión tan interesante. Te vas volviendo más sensible. Y entonces, ¿has llorado, José? Sí. ¿Cada cuánto? Muy reciente, ¿verdad? Sí, porque una pregunta. ¿Será que por eso también uno hasta la forma de que comía y ahora busca comidas que antes no comía? Sí. Sí, es ahí donde explica Connie Méndez que el proceso del metafísico, como es el trabajo mental, te va quitando situaciones, vicios, cuestiones que no te gustan, o que, más bien que te gustaban antes, pero que no te convienen. Entonces, la alimentación va cambiando, la forma de pensamiento va cambiando. Este, así hay cosas que se quitan como el deseo del cigarro, cuestiones así que hacen daño, por supuesto, evidentemente se van quitando naturalmente y por supuesto va de la mano con el entendimiento. Sí, yo tengo esta pregunta porque a mí me está pasando. Porque yo tengo varios meses que
que como una vez al día y me siento bien, pero ya no como, ¿cómo se llama? O sea, siempre se me está ocurriendo cómo comer más vegetales. Bien. ¿En Sí, es qué eso. ¿En qué forma los quiero y cómo los quiero? O sea, en vez de voy manejando y de pronto se me viene, oh, quiero unos tomates así, quiero unos cebollas así, quiero, o sea, y no sé, o sea, de pronto. Ah, mira, Entonces, está bueno. Porque acuérdense que lo que tiene que ocurrir, cuando uno termina con un deseo, uno tiene que automáticamente tomar otro. O sea, tú no puedes decir, voy a dejar de hacer esto y ya te quedas así. Tienes automáticamente que decidir, voy a dejar de, qué sé yo, hacer esto negativo y voy a dedicar ese tiempo a estudiar. La mano, cuando tú tienes un objeto y la abres, la sueltas, si se queda vacía, luego agarra lo primero que encuentra. Por eso, ¿verdad? Pasa que terminas con una pareja y ya, ahí te viene otro que le dicen el peor es nada, ¿verdad? Porque peor que ese, pues nada puede haber. Entonces, por dejar la mano vacía, ¿verdad? Pero a lo mejor hubieras dicho, me voy a cultivar, voy a viajar, voy a hacer algo. La energía está allí. Y las emociones muchas veces están allí también con nosotros, con se vuelven una tendencia, se vuelve un ritmo de vida que nosotros tenemos, vamos a ir cambiando. Y eso pasa también en metafísica. Yo me acuerdo, pues yo comencé leyendo, ¿no? Metafísica. Y ya después, un día, cada tercer día, luego diario, que no lo puedes parar de leer tus libros. Luego ya buscas otros libros, luego vas a charlas, una vez qué sé yo, cada 3 meses, luego una vez al mes, luego una vez a la semana, luego ya escuchas, qué sé yo. Y entonces se va volviendo un ritmo permanente que pues va cambiando tu mundo, ¿verdad? Platicaba con un estudiante esta semana y decía, no, pues es que mira, dice Román, mi viejo no te aguanta. Dice, apenas estoy escuchando ahí y viendo la tele y él se pasa por atrás. Ya sabe que no me puede molestar, pero tampoco le interesa quedarse, ¿no? Pero no pasa nada porque al final yo le doy toda la clase que tú nos diste. Y entonces le digo, a ver viejo, ¿para qué quieres el dinero que ganas? Pues para gastar. Dice, ¿y para qué vas a gastar? Pues porque, pues nada más. No, pues ahí está viejo, por eso se te va la lana. Tienes que saber en qué vas a usar ese dinero. Tienes que decidir, por eso no tienes que quién sabe. Bueno, le da la clase, pero a directa, ¿verdad? Personalizada. Y entonces, ya pasa y pasa así, y siempre escucha ya sus charlas y ya, después le da la clase, ¿no? Y luego dice, ya pasa el tiempo y el viejo le dice, oye, ¿y como para cuándo acaba tu curso? Y le dice la estudiante, hasta que me muera. Hasta la siguiente vida. Hasta la siguiente encarnación. ¿Por qué parecieron con reglas por la contingencia? Tú también. Mira. Pero es así, ¿verdad? Ay, mira, Raúl. Pero es así, miren. El tema es ese. O sea, uno va cambiando, por supuesto. A lo mejor antes veía las novelas y luego yo veía la lucha libre los sábados, no me la perdía, ¿no? Y ya ahora sábados de San Germain, ¿no? Ya, llama Violeta, ya lo transmuté, ¿no? Pero así cada quien te vas haciendo, pues eres un ser humano y tienes, no quiero decirles vacíos, pero espacios libres para hacer cosas y haces cosas humanas, ¿no? Por desconocimiento de que puedes hacer algo distinto. Y entonces ahí está el abanico donde viene el arte, la cultura, metafísica, filosofía, música, baile, manualidades, artesanías, qué sé yo, todas las posibilidades. Y es que nosotros necesitamos eso, por supuesto, para darle, ahora sí, la palabra es canalizar nuestras emociones, nuestra energía, nuestra vida. Por supuesto, es necesario, ¿verdad? Hay personas que están en ese momento nubladas y dicen lo que les viene, lo primero que sienten. Entonces, yo hice esto porque lo siento. O dicen, yo no escojo de quién enamorarme, yo me enamoro y ya valió.
Pues sí, pues sí, literalmente, porque pues ya no hay de otra. Hago lo que siento, digo lo que siento y eso pues hace que no actuemos inteligentemente. Entonces aquí viene, ¿no? Hay gobernantes, maestros, árbitros, jueces y es necesario tener una comunicación con las personas y esa es la clave. Yo les digo en mexicano, por ejemplo, de broma, que hay gente que saca el cobre muy rápido. No me refiero a sacar el cobre, como decimos en México, de ser naco, ¿no? De ser brusco, bruto, etcétera. Me refiero a que hay temas que que nos mueven tanto las emociones que no podemos hablar de ellos así fluidamente. Entonces apenas alguien nos dice algo de nuestros hijos, no te metas con mi hijo, no me digas cómo lo debo de criar. Así, las garras, ¿verdad? O de nuestra salud, del dinero. Hay gente que no puede hablar del dinero, rápido le choca, de su familia, de sus papás, le pregunta de sus papás, no me hables de mis papás, de tus hijos, no me... exacto, sacan el cobre, yo lo que les estoy explicando, ¿verdad? Automáticamente brincas. Entonces, eso si eres estudiante, puedes observar, ¿por qué este tema no puedo hablarlo? ¿Por qué me cruje la tripa cuando viene este tema? ¿O por qué trato de saltármelo? Y la realidad tendría que ser, nada, pues que deberíamos de poder hablar fluidamente o con entendimiento, por lo menos poder escuchar los temas que puedan estar a nuestro alrededor. Y eso es interesante. Entonces, aquí viene el tema. A medida que nosotros nos volvemos más observadores de nuestras emociones, tenemos una observación, un entendimiento, a ver qué está pasando dentro de mí, mis pensamientos, mis sentimientos, uno no es que aguante más, pero tienes más capacidad de observar. Dices, ay, hoy ya me dolió lo que me esté preguntando esto, o así o asado. Y bueno, en teoría para eso son los amigos, ¿no? Para pellizcarte allí donde más te... ¿Verdad? No echarle limón, sino con los amigos pues te conoces, ¿no? Y de alguna u otra forma te conocen y dicen, no, ese déjalo porque está en su metafísica, o ese así, y te quieren y así, con todo y todo, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Por eso ahí viene la importancia del señor Neptuno y de las emociones en nuestra vida. Para los griegos era muy importante el control de las emociones. Y existe una anécdota, una historia verídica finalmente, donde se encontraba la ciudad de Atenas. Zeus tenía esa ciudad y entonces necesitaban un patrono, un maestro, un dios al cual estar dedicada esa ciudad. Y concursaron por esa ciudad Neptuno y Palas Atenea. Cada uno debía conquistar, ¿verdad?, a los habitantes de esa ciudad. Y entonces Neptuno, así con su tridente, abrió el piso y sacó agua salada. Los atenienses dijeron, ¡wow, qué espectáculo! Y Palas Atenea lo que hizo es, abrió el piso y sembró un árbol de olivo. Todos probaron las aceitunas, el aceite que hacía el olivo para el cabello, para comer, que tenía muchos usos, y dijeron, nos quedamos con Atenas. Y la ciudad de ahí se llama Atenas, Grecia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que para los atenienses triunfó la razón. Atenas es la diosa de la verdad, del entendimiento. Debe de triunfar el entendimiento, la razón, la sabiduría por encima de la emoción. Y sobre todo es muy simbólico, ¿verdad? Que haya agua dulce y agua salada, como las emociones. Tal cual, o a veces eres muy dulce. Hay personas que así tienen cara de dulce, así dulcecito, te los quieres comer. Pero el tema es que también la sangre se les endulza, y eso es un tema. Y por el otro lado están personas que son muy así, muy ácidas, muy saladas, muy enojonas, muy gruñonas. Todo el tiempo están en el drama, y eso también acidifica la sangre, la vida y demás. O sea, las dos polaridades, digámoslo así, son muy fuertes de observar. Muy bien, aquí está, ¿verdad? Tuvo a su esposa o a su mujer Alia, y tuvo 6 hijos varones y una hembra llamada Rodo. Ahí está, ¿verdad? Atenas hizo brotar agua salada en el Erecterión,
y Atenas brindó el árbol del olivo y fue preferida por los atenienses. La sabiduría de la verdad por encima de las emociones. Entonces nosotros podemos hacernos amigos de Neptuno. Recuerden que estas son inteligencias, sabidurías superiores en el respecto de algo. Y podemos hacerle esta invocación si les parece bien. Y podemos decir: amado Señor Neptuno, te invoco para que seas en mí y en toda la humanidad el control emocional. Gracias, Padre. Y uno puede decretar: yo soy mi equilibrio y mi control emocional. ¿Cómo es? Yo soy mi equilibrio y mi control emocional. Gracias, Padre. Muy bien, existen los elementales del agua, los oceánides, que son en este caso hijas de Océano y Tetis, y las sirenas, que son elementales del agua, hijas de la musa Melpómene. Ellos existen, las sirenas existen, son elementales del agua. Los griegos es donde vienen estas grandes leyendas de, por ejemplo, los marineros griegos enamorándose de las sirenas y hasta tuvieron hijos. Y entonces las sirenas pues embelezan, ¿verdad? Y en este caso, por eso hay una idea donde dice: escuchó el canto de las sirenas. Es cuando una persona se queda así, embelesada, ida, se va y se enamora. Nomás tengo una pregunta. Si el Minotauro fue creado en aquellos tiempos por las malas energías, entonces la sirena, que es mitad pez, mitad mujer. Ellas sí son hijas del elemento agua. O sea, ¿cómo decirlo? Miren, las sirenas existen, los elementales existen. Los elementales son invisibles a nuestra vista, pero eso no quiere decir que no existan, ¿ok? Entonces, ellas en realidad sí existen. El Minotauro es una, digámoslo así, deformación humana y animal, pero las sirenas no. Las sirenas no son ninguna deformación, vienen desde el origen de los tiempos. Vienen desde el origen de la vida elemental en el mundo. Igual los gnomos, igual las hadas, igual los silfos del aire. Existen. ¿No dice existen las sirenas? Sí, existen y hay gente que las ha visto. Han encontrado su cuerpo Sí, la playa. y No es mitología, ¿verdad? sí, totalmente. Y escuchen muy bien, ¿verdad? Hay esta historia de Hans Christian Andersen en el cual está basada la Sirenita, la película, ¿verdad? De Little Mermaid, que es en real, eso tiene mucha enseñanza metafísica. En realidad, en este caso, ella cantaba, ¿verdad? Según la historia, y tiene que perder su voz para poderse, en este caso, volver ser humano. Entonces, esos son cuentos iniciáticos también, seguramente de herederos de estos grandes griegos con todas estas historias. Entonces, los marineros se casaban con las sirenas y allí, pues prácticamente, como recuerden que todo lo que ocurrió en Grecia antigua, en realidad ocurrió antes del mundo de que nosotros conocemos. Hércules existió, pero existió en un mundo antes del mundo que nosotros vivimos acá. Igual todas estas historias, ¿no? Y entonces aquí vamos a estudiar este asunto en Grecia. Prácticamente aquí tienen el mapita de Grecia. Aquí, si ven en mi cursor, no, ¿verdad? No se ve. Déjenme ver si puedo proyectarlo. Bueno, aquí se lo señalo para que ustedes lo tengan aquí. Muy bien, aquí está Grecia. Son más de 300 islas. Prácticamente, como les he dicho, Grecia es el cuerpo de los dioses. O sea, cuando tú pisas ahí, Grecia es el cuerpo de algún maestro, de algún sabio y demás. Bueno, más de 300 islas. Aquí está la isla de Creta. Aquí es donde está el retiro del maestro Hilarión, del rayo verde. Cuando ustedes pidan ir en conciencia proyectada al templo de la ciencia, piden ir a Creta y prácticamente toda esa isla está abarcada de puro rayo verde. Acá está Atenas, templo de la Palas Atenea, templo de la verdad de Palas Atenea. Aquí está Epidauro, el Peloponeso, donde se encuentra el retiro de Asclepio e Higía, del rayo verde también. Pues estamos hablando de una triangulación de retiros del rayo verde, de curación y de sanación. Aquí está Esparta. Aquí también prácticamente, no es un retiro etérico en sí,
pero está el monte Eta, muy cerquita de aquí, que es donde Hércules logró su ascensión. Entonces todo es tierra sagrada prácticamente. Hay una isla que se llama Delos, que es la isla más sagrada que está allí, que es la isla donde nació el señor Apolo y la señora Diana. En fin, todo está prácticamente lleno. Todos esos territorios de la derecha también eran parte de Grecia antigua. Y como pueden ver, puras islas, pues puros marineros, prácticamente contacto directo con el señor Neptuno. Muy bien. Está por este lado el mar Egeo y aquí está el mar Jónico. ¿Qué pasa aquí? Si tú viajas de Atenas a Esparta, tienes que recorrer este camino, ¿ok? Lo van viendo. Y por un lado está el mar Egeo y el mar Jónico del otro lado. Y aquí existe algo que se llama la ciudad de Corinto. La vamos a estudiar también el jueves, porque allí es donde San Pablo o Pablo de Tarso dio una gran enseñanza. Pero aquí existe algo que se llama el canal. Se unen las dos aguas. Se une el mar Jónico con el mar Egeo. Y es muy importante porque un canal es también como un estilo presa. Es un canal de agua. Es un agua controlada y el agua allí es muy apacible. Es el agua quizás más apacible que puede estar. A comparación, por supuesto, del agua de mar. Entonces, vamos a ver dos fórmulas distintas de ver todo esto, ¿verdad? Los canales contra el mar, o el control de las emociones contra el drama de vivir sin control de las emociones. Y aquí les presento a Agamenón. Agamenón era un héroe de la batalla de Troya, marineros por supuesto, y en este caso regresa a su tierra con su esposa. Y su esposa para este entonces ya se había juntado con otro y habían planeado la muerte de Agamenón. Agamenón representa el facilitador, gurú, fuerte, implacable, el logos, el orden de la nobleza y cumplimiento de los principios de Dios. Entonces piensen, ¿verdad? Es como si el orden se hubiera ido y luego regresó y pues la cuestión ya estaba mal allí. Era rey de Micenas, era del héroe de la Ilíada, comandante de los griegos. Muy bien. Aquí seguimos viendo al señor Neptuno. Estas fotos se las preparé a María especialmente y no vi. De verdad. Su esposa se llamaba Clitemnestra, la tremenda, ¿verdad? Ella representa la destrucción para que impere la maldad. En este caso, su esposo se había ido y ella quería destruir todo, en este caso lo que había construido. Si lo vemos desde la enseñanza, ocurre, ¿verdad? De pronto que el facilitador se puede ir y en este caso hay alguien que está ahí, en lugar de ayudando, destruyendo los grupos. Luego dice, es rechazar al maestro facilitador y desconocer el orden o los valores. Es la esposa de Agamenón y amante de Egisto o la mentira. Ir en contra del grupo representa en este caso Egisto, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pues regresa Agamenón y lo asesinan. Asesinan a Agamenón al regreso de Troya y en este caso representan esas personas que están esperando o están viendo a ver qué tienen los demás para especular con ellos, para destruirlos, para hacerles daño. Muy tremendo. Bueno, ahí nos acaba la historia. Agamenón y Clitemnestra tenían una hija llamada Electra. Electra, por supuesto que amaba a su padre. Y cuando ocurrió eso, fue desterrada de esa tierra. Imagínense, la mujer esta la desterró a ella y a su hijo. Y Electra se la vivía gimiendo, pasándosela mal, triste desde que su padre pues había fallecido. Y ella representa la destrucción del mal y el desorden para que impere el bien. Sería lo que vemos en el Sanatana Dharma como la madre Kali, la destructora del mal. Es la hija de Agamenón y Clitemnestra, vivió desterrada desde la muerte de su padre. Y en este caso representa al estudiante que sufre porque ve el mal o el desorden que ahí puede haber en un grupo por haber, en este caso, ido en contra de un facilitador, en el caso de la enseñanza. Y ahí está esa figura. Pero esa figura da origen a algo que existe psicológicamente, que se llama el complejo de Electra.
que es cuando la hija va en contra de la madre y viceversa. Es muy normal en el caso de la hija que pueda ir en contra de la madre, porque cuando crecen, en este caso crecemos, ¿no? Los hombres y las mujeres, los hombres esto sería el complejo de Edipo, ¿no? Que está enamorado de la mamá. En el caso de las niñas, crecen enamoradas del papá. Y en este caso, como es el único hombre, digamos así, que ven, y como es la única mujer en el caso del complejo de Edipo, pues es natural que se puedan enamorar, pero sí ocurre esta cuestión que empieza como una especie de competencia entre la hija, y por supuesto si la madre no sabe controlar eso, entre la madre también. En los libros de Rumi manejan mucho lo del complejo de Electra y de Edipo también. Sí, eso existe. Y los griegos lo tenían bien estudiadito, ¿no? ¿Y cuál es el asunto aquí de este asunto, ahora sí que complejo? Que si la mamá también se encarama con eso, puta, ya perdieron todos. Es muy tremendo, porque incluso existe una mezcla así, por ejemplo, hijas que fueron criadas por sus abuelas, pero que a lo mejor la abuela no mostró tanto interés en la madre y la nieta, por ejemplo. O sea, las nietas criadas por las abuelas. Y en este caso, eso genera, hasta donde se ha logrado ver, yo he visto, por supuesto, que la madre genera un rechazo muy grande por la hija que fue criada por la abuela. O sea, es como esto, pero ya extrapolado hacia arriba y hacia abajo. Como decir, no me cuidó a mí, pero está cuidando a... Porque aparte las abuelitas les dan toda la herencia a las nietas. Y pues más tremendo, dicen, ¿verdad? Se pone muy tremendo. Novela, pero hay muchas cosas aquí, en este caso, humanamente hablando, ¿verdad? Sí, es que eso es como la desunión que hubo, la desunión familiar que ha habido, por ejemplo, en Centroamérica y México, que los padres dejan a sus hijos, ya cuando se traen sus hijos aquí, sus hijos le dicen, no, tú no eres mi mamá, entonces no, yo quiero estar con mi abuela, yo quiero estar con mi mamá. Claro. Entonces, así es como... Sí, es natural. Uh-huh. Es natural, es intenso, por supuesto, y por eso estamos viéndolo aquí en la clase de Neptuno, ¿no? Genera muchas emociones este tipo de cuestiones familiares y de esto, sí, pero era mi mamá, pero nunca me cuidaste y me cuidó mi abuela y o mi padre, ta. Entonces, son cosas que están allí, ¿verdad? El complejo de Electra, acá nos dice el libro de Grecia Iniciática, es la atracción afectiva de la hija por el padre. En este caso también puede ser el facilitador, el logos o el cosmos. Esto es interesante. Electra, a pesar de que estaba pasándola muy mal, estaba enamorada de su padre, pero eso representa en realidad el amor que puede tener un estudiante por el cosmos, por la vida universal, por Dios. Y gime, por supuesto, sufre hasta que no puede estar con él, ¿no? En este caso. Pero su deseo sí es exterminar a su madre. Fortísimo, ¿verdad? Porque sabe que fue la que acabó con la vida de él. Gime inconsolablemente porque no se le corresponde al padre. Pero también Electra tenía un hermano llamado Orestes, también exiliado. Cuando la madre asesinó al padre, en este caso exilió a ambos, y entonces Electra todo el tiempo está esperando que Orestes regrese para cobrar venganza. Orestes representa el principio de karma, la ley de karma. Y tal cual regresa. Entonces es muy tremendo, digámoslo así, porque ahora sí que esto es un drama, ¿verdad? Es una historia escrita por Sófocles, es pues sí, es un drama prácticamente griego, en el cual, por supuesto, pues acaba mal, porque Orestes es el karma y acaba prácticamente matando a su madre y al otro señor. Entonces dice acá, ¿verdad? La mentalidad de Electra es hacer cumplir por su cuenta con la ley del karma. Y Orestes es la ley del karma, regresa y mata a su madre y a Egisto. Y aquí viene la metáfora del día de hoy, ¿verdad? Cuando no se actúa de acuerdo a la arte de la excelencia, la vida es una tragedia cualquiera. O sea, todo ese tipo de
de cuestiones destructivas siempre acaba mal. Es ver cómo acaba la ley de causa y efecto con cualquier aspecto negativo, sobre todo que quiera destruir el bien, lo bueno, el positivo, un grupo espiritual, una familia, una cuestión donde esas cosas son muy evidentes. Hay gente que nada más quiere dañar, destruir por destruir. O sea, uno no se lo imagina, ¿no? Ustedes estudian metafísica, pero hay gente que tiene esa cuestión. Representarían pues ese aspecto. Entonces uno tiene que ser observador. Esto puede ser una democracia, puede ser un país, puede ser una, como se los dije, micro, macro, gigante. Y tenemos que estar atentos, por supuesto, de ese tipo de personas que están nada más observando. Sería un poco también de oportunismo. Y esto te los tengo también que platicar porque es drástico. Hay personas que no están preparadas para un cargo, una posición, un trabajo, algo. Pero qué sé yo, se va el padre, o se va, en este caso, Agamenón, y entonces deja ese puesto libre. Y entonces esas personas son las primeras oportunistas, que yo me pongo allí. Quizá nadie tendría el poder de hacer eso, y quizá todos dijeran, no, pues a lo mejor que recluten a alguien más, que venga alguien más, o no va a ser ese espacio utilizado. Pero hay personas que ocupan y dicen, yo me pongo allí, y ocupan ese lugar, o quieren ocupar ese lugar. Es por supuesto absurdo, pero el gran problema es que las personas a su alrededor les permiten eso. O sea, hay casos de personas, ¿no? Es muy evidente, ya pues, toman un puesto así como porque yo puedo tomarlo, y lo toman y destruyen esa empresa, destruyen esa familia, destruyen esto, destruyen el otro. Y las otras personas se quedaron viendo también, observando. Pero todo eso, por supuesto, trae causas y efectos atrás. Y es el momento en que un ser humano se tiene que levantar, y en este caso ser como Electra, Orestes, y bueno, no por su propia mano ustedes no hagan nada, pero la ley de karma sí actúa. Entonces, ¿qué tan dejados somos, digámoslo así, de personas que quieren destruir y que ocupan posiciones de poder? O al contrario, ¿verdad? En este caso, ¿cómo hacemos para que no ocupen personas destructoras esos puestos o esos lugares? Eso es lo que implica toda esta mitología o este drama de Sófocles llamado Electra. Entonces es para meditarlo, ¿verdad? Seguimos ahora. Esa fue la historia que tiene que ver con el mar, ¿verdad? Con el mar de sentimientos, de cuestiones. Ahora vamos a ver otro caso de los griegos, súper interesante, las Olimpiadas. Ya se vienen. ¿A quién le gustan las Olimpiadas? Levantamiento de tarro. Nada, nadie, ¿verdad? Está bien. Olimpia es el lugar donde surgen las Olimpiadas. Ese lugar está consagrado al dios Saturno. Dios Saturno es Cronos, el dios del tiempo, que es un ser de máxima transmutación cósmica. O sea, sería el papá de los seres de la llama violeta del mundo. Es a nivel macro, cósmico. Y ese ser es el tiempo. Imagínense que es el titán del tiempo, es el que controla el tiempo. Uno tiene que volverse amigo de Saturno o del tiempo. El tiempo, si tú lo haces tu aliado, te ayuda. Recuerdan que en metafísica tenemos un decreto que es: el tiempo de Dios es perfecto. Tú, qué sé yo, vas en tiempo para llegar a tu charla, para esto. El tiempo de Dios es perfecto. Gracias, Padre, que ya se acomodó para todos. No me lo van a creer, se los tengo que contar. Un día iba a dar charlas a una ciudad, pero estaba en otra charla. Y se prolongó la otra charla. Pero estaba pasando algo raro. El vuelo que tenía que tomar estaba detenido hacía horas. O sea, como que, pero era el único vuelo, o sea, no era una cosa de temporal, así, era súper raro. Sí, se prolongó. La charla donde yo estaba
horas, más de 1 hora y media, a partir de que salía el vuelo. O sea, ya había salido el horario de salida. Y entonces yo llego al aeropuerto, yo estaba con la aplicación viendo que todavía el vuelo no había salido, pero estaba rarísimo, ¿no? Sí. Entonces llegué con los guardias y les dije, mi vuelo todavía no sale. Entonces tuvieron que ir a investigar y los de la aerolínea le dijeron que sí, pero tampoco no es como que alguien estuviera afuera esperando acceso, porque si ya pasa la hora no te dejan pasar tu boleto, ya no vale para entrar, ¿no? Pues, total, llego, a los 15 minutos ya se desenrolla eso, me subo al avión y me voy. Y yo no, espérense, ojo, yo no dije, decreto que el avión se quede, como mucha gente de pronto hace mal en decretar cosas específicas para su beneficio personal. Yo lo único que estaba decretando es, el tiempo de Dios es perfecto, gracias Padre, que ya todos volamos y viajamos, etcétera, etcétera. Y se acomodó toda la cuestión. Y entonces a uno le conviene hacerse amigo del tiempo. También hay otro decreto que ustedes saben para el tráfico de Los Ángeles, ¿verdad? Cuando estoy aquí no extraño Ciudad de México, me va bien. Es así, con la mano derecha, el dedito como si adelantaran las agujas del reloj. Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Estás en la cola de las tortillas. Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Estás esperando a alguien que no llega. Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. Gracias, Padre. Y así con cada cosa, con cada decreto. Y en este caso, allí es donde viene Saturno. Saturno, un ser del rayo violeta. Por supuesto, en Olimpia es donde vienen estas fuerzas o esta energía del ser humano aplicada a algo. Los Juegos Olímpicos era lo más importante que existía, se suspendían las guerras. Recuerden que ellos estaban todos peleando, 300 islas, no estaban consolidadas como un país como ahora lo vemos, pero se peleaban los espartanos contra los atenienses, los troyanos contra los atenienses, y así todos traían así sus ondas. Pero cuando había olimpiadas, nadie hacía la guerra, se suspendía la guerra. Podía suceder incluso que se reconciliaran dos pueblos, dos polis, allí en las olimpiadas. Qué interesante. Y el tema nuevamente siguen siendo las emociones. El deporte, por supuesto, es una forma de canalizar las emociones, de canalizar la energía. Es muy importante para el desarrollo del ser humano, la actividad física, por supuesto. Y el deporte aún más, tanto para el que lo practica como para el que lo observa y el que lo trabaja, porque es una forma de no matar a nadie, viendo algo entretenido, etcétera, etcétera. Y hay muchas personas, sobre todo hombres, por supuesto, que nos gusta ver deporte por ver deporte. Pero piénsenlo así, es un modo en que el hombre canaliza su energía. Las mujeres tendrán también, ¿verdad?, el deporte, otras actividades que les guste, pero eso es así. Una particularidad de las Olimpiadas originales, todos hacían ejercicio así, desnudos. Los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Evento de energías tremendas para enaltecer la fortaleza física. Recuerden que para los griegos era muy importante la fuerza, era muy importante la belleza, era muy importante la salud mental, emocional, física, etérica. Ellos decían, mente sana, cuerpo sano. El cuerpo o una persona que era espiritual en realidad mostraba también su espiritualidad en su físico para los griegos. Y entonces ahí está, por supuesto, dedicado todo esto a Cronos, que es Saturno, es el señor de la llama violeta cósmica, ya que el tiempo lo borra y sana todo. O sea, tú le puedes decir algo, tú puedes tener una cicatriz emocional, un sufrimiento, algo que estés pasando, y decirle, amado señor Cronos, haz que pase toda esta situación ya. Y él te ayuda a que se borren tus heridas, tus cicatrices, o algo así muy tenso que estés pasando, le quito poder a cualquier aspecto, ¿verdad? Pero una cuestión que no nos guste cuando la estamos viviendo, el señor Cronos te hace que pase todo eso rápido. Emana la radiación de la llama violeta transmutadora, y en las Olimpiadas se suspendían guerras y era lugar de reconciliación. Y entonces ocurría algo. ¿Cuál es la particularidad que ven allí también?
en esta imagen, ¿verdad?, de los Juegos Olímpicos. Cuerpos atléticos, ¿verdad? Por supuesto, trabajaban allí y ocurría algo, solamente iban los jóvenes a competir allí desnuditos. Era parte de esa cuestión. Los viejos no competían, ¿verdad? Aquí viene, competían completamente desnudos para que se les viera su completa belleza. María, por favor. Mari, perdón. Ya está el espíritu de María por aquí. Para que se les viera su completa belleza y proporción equilibrada de sus músculos y órganos. Los triunfadores eran tomados como discípulos. Ahí es donde nace la palabra pederastía, que ahora por supuesto está mal calificada, etcétera, pero en realidad representa pederastía, eros o erastía o erost, amor, pede, jóvenes, y entonces pederastía quiere decir amor a los jóvenes. Entonces los viejos, en este caso los filósofos, los sabios, iban allí y los jóvenes entrenaban, hacían, por supuesto, movían todo el esqueleto para hacer su triunfar y demás, y al final en este caso los sabios, los viejos, le ofrecían pues una escuela, o sea, que fueran sus discípulos. Nada que ver ahora con los sugar daddies y las sugar mommies, nada de eso. Esto es distinto, aunque ya saben que los griegos estaban muy abiertos, ¿verdad? Eran muy open mind, pero en ese entonces no había sugar daddies. Ya vamos a ver qué parecía allí, ¿verdad? Entonces, por supuesto, allí es donde nace todo este ciclo, y entonces iban de distintas ciudades, tanto participantes como filósofos. Y los filósofos al final recibían o iban buscando discípulos, y los discípulos o los participantes iban buscando maestros. Entonces, sería el proceso después, como cuando fue la batalla de Atenas, de la Acrópolis, que fue cuando eran los 300, y luego ya ves que a los 17 años, cuando ya pasaban los guerreros que se iban al cosmos, que era sobreviviente, luego se iban a estudiar, y me imagino que como que está enlazado, ¿no? De sí, cuando iban a las batallas. Sí, exactamente. La educación griega o ateniense, al menos, era más o menos así. A los 7 años a los niños se les metía a la escuela, a escribir, a leer, a aprender matemáticas, música y gimnasia. Y a partir de ahí, de los 7 a los 18, se cultivaban, más o menos ya al final de todo ese proceso participaban de las Olimpiadas, y por los 18 ya se les metía ahora sí a la escuela militar, a escuela de filósofos, y participaban de todo eso. Entonces, como que sí tenían que tener un maestro. Era muy importante tener un maestro para cualquier participante de las Olimpiadas. Eso, por supuesto, daba honor, prestigio, aparte de muchas cosas que estamos viendo ahora en el sentido del amor. Se creaba una relación maestro-discípulo. Eso existe. Yo me acuerdo de niño, mi mamá me decía, llévale una manzana a tu maestra. Yo decía, ¿para qué? ¿O qué? Yo no sé, yo no quiero hacer un queda bien allí, que me pongan 10 por llevarle una manzana. Pero de que funciona, ¿verdad? Pero en este caso, eso sí existe, sí va formando. Digámoslo así, en nuestro sistema escolarizado, pues tienes un maestro un año y ya después ya no vuelves a saber de él, etcétera. Entonces, pero ocurre algo, en este caso, quizá de vida o de fórmula y demás, que se va haciendo una relación maestro-discípulo, sobre todo en temas filosóficos, metafísicos, etcétera, que vas con el paso de los años incrementando, creciendo y demás. En este caso, aquí viene el intercambio que hacían, ¿verdad? Los jóvenes, por supuesto, belleza corporal. Los maestros tenían sabiduría. La belleza física, la belleza del alma. Mientras más bella el físico, más bella espiritualmente consideraban los maestros, ¿verdad? Entonces aquí ven a los filósofos, los viejillos allí, y los encueraditos ahí haciendo sus lucha, ¿verdad? En este caso grecorromana. Y entonces, pues así era el proceso de reclutamiento, ¿verdad? De la vista nacía el amor.
Y ya posteriormente ocurría, pues es eso. Y veamos, ¿verdad? Había este intercambio. En este caso, pues los viejos, ¿verdad? Los jóvenes a los viejos les dan ganas de vivir, les dan vida, energía, entusiasmo. Pues ya en nuestros tiempos es muy común, ¿verdad? Ya los 40 y 20 ya no existe, ya es normal. Y entonces tú ves gente muy feliz, ¿no? Que dices, pues cuando ibas naciendo yo ya tendría mi primer matrimonio, ¿no? Y al revés, ¿no? Ya la gente está muy open ahorita, ¿no? Y eso de las sugar mamis y los sugar daddies, yo no sabía que estaba tan en auge, ¿verdad? Ya no me tocó a mí, ¿verdad? Pero sí, o sea, es algo como que normal en nuestros tiempos para muchas personas, etcétera. Que cada quien haga lo que quiera con su vida, ¿no? Decimos en México que cada quien de los suyos es un papalote. Lo bola en un campito, en un capote. Sí, ¿verdad? Y entonces viene así, ¿verdad? Los jóvenes siempre dan esa energía de vida finalmente, y al contrario, los viejos dan experiencia, sabiduría. En este caso no eran cualquier tipo de viejos, eran sabios, eran filósofos, eso sí cabe destacarlo. Y esto es como un intercambio, ¿verdad? En este caso por enseñanza, inserción, conexión intelectual, cultura, todas estas enseñanzas de la Grecia iniciática. Todos ellos eran miembros de grupos místicos donde por medio de eso iniciaban a esos nuevos estudiantes. Entonces se volvía, por supuesto, una fórmula conveniente para todos. Sí, es prácticamente todo eso, ¿verdad? Los griegos son los primeros que tienen las esculturas de desnudos porque amaban la belleza, ¿verdad? Prácticamente es lo más importante. Y entonces aquí viene el tema, ¿verdad? Tan interesante. Mientras más amor, más instrucción al discípulo. Mientras más amor, que eso es por supuesto que lo que se va dando, se le da más al discípulo. Puede ser, ¿verdad? Ahí también retos, que quiere decir regaños, ¿verdad? Correctivos, llamados de atención en este caso, y los estudiantes soportaban en virtud del aprendizaje. O sea, era pues una relación, digámoslo así, normal. Recuerden que los espartanos, por ejemplo, en su educación eran muy gruesos. Prácticamente de vida y muerte era su tipo de educación. Seguramente en los griegos, más general, no era tan intenso, pero sí estamos hablando pues de educación de estricta, pues. Y eso es muy importante para el aprendizaje. Está comprobado científicamente que una persona aprende más cuando tiene un vínculo emocional o un vínculo interior de por medio. Entonces, qué interesante. O sea, el amor a la maestra de la manzana, sí, yo me acuerdo que tuve mi primer maestra que me enamoré, que era la Miss Yolis. Y ya sabes que no dejas de hablar de tu Miss, ¿no? La Miss Yola. Y ella fue la que me enseñó a leer. Yo creo que para mí fue muy importante que me enseñara a leer, y era así mi Miss favorita, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La atmósfera de amor es vital, vital, vital para el aprendizaje y para la filosofía, ¿verdad? Es una relación abierta, en este caso de amor, linda, y se dejaba llevar por la parte del sentimiento. Vean ustedes nuevamente este ámbito, ¿no? Del dejarse llevar por el sentimiento. ¿Cuándo? Las emociones, ¿cuándo sí son útiles? Cuando nos ayudan a aprender, a evolucionar, a crecer. Y dice, cultivando el enamoramiento. Se querían, se amaban, y el maestro veía bello a su discípulo y viceversa. Eso es un proceso natural que en este caso se desarrollaba allí, y era parte importante, y por eso viene el nombre de filosofía. Filos, amor; sofía, sabiduría. Pero estamos hablando entonces del ambiente alrededor del aprendizaje. Un aprendizaje que tú recibes sin una conexión emocional al respecto, lo pierdes así de inmediato. No. Y en cambio, un aprendizaje que tú recibes de alguien que quieres, de alguien que es importante para ti, o con el cual existe en este caso amor, enamoramiento, cariño y demás, es muy importante. Y ahí es donde viene la palabra también erotismo, que no quiere decir exactamente algo sensual, tiene que ver con el amor, pero el amor más puro, porque el dios Eros es el amor puro y real. Qué interesante.
¿cómo lo calificaban los griegos? O sea, que el amor puro o el amor real o el verdadero amor es el amor que te hace, en este caso, evolucionar, crecer, superarte, avanzar. Y dice aquí, es el primer atisbo de la creación, o sea, es con la esencia creadora de Dios. Ese amor puro es lo que hace a Dios expresarse, manifestarse. Es algo así donde Jesús diría al final, ámense como yo los he amado. Eso a mí se me hace como la enseñanza más mística de Jesús para mi gusto. Porque a mí me pone una gran pregunta de decir, ¿cómo amaba Jesús? Y entonces también, por supuesto, ya te pones un poquito más atrás y dice, ámense los unos a los otros, amen a sus enemigos. Y entonces ya te va dando las pautas, por supuesto, para todo eso, y obviamente el proceso por el cual Él logra la resurrección, pues es de lo más tremendo, y que Él logra perdonar y todo eso. Entonces, estamos hablando de ese amor inegoísta, o ese amor por el beneficio del otro, ¿verdad? Dice acá Rubén Cedeño, no tiene nada de malo que la persona que da la enseñanza ame a aquella persona a la cual se la comunica. En metafísica no puede haber instrucción si no hay amor entre ambas partes. Eso también es muy interesante, ¿no? Es fortísimo desde el sentido de que en metafísica no viene uno a recibir nada más conocimientos. Los conocimientos están allí, ustedes abren Wikipedia y se informan de todos los detalles de las cuestiones y demás. Sí, pero hay vínculos que son más allá de todo este aspecto, de todo este ámbito, que se van, digámoslo así, como nutriendo, se van creciendo y forman parte pues de esa línea de amor o esa línea discipular que quién sabe hasta dónde llegue. Ustedes saben que las familias, por ejemplo, nuestra familia sanguínea llega pues a esta generación, desencarnamos y ya no somos de esta familia. O sea, no llevamos el apellido, la sangre ni nada. Pero hay algo que hay un vínculo, digámoslo así, sanguíneo espiritualmente hablando. Y eso une a lo largo de las vidas a muchas personas. Y eso sí existe y no tiene fin. O sea, es muy interesante que tú podrías estar asociado a un maestro, qué sé yo, a Saint Germain, digámoslo así, y eso, a donde vaya Saint Germain tú vas a ir vidas y vidas y vidas. Como yo y la Fanny. Tú y la Fanny, ustedes son de sangre, ¿verdad? Pero fíjense... Pero tú fuiste el intermediario. Sí, eso fue bien curioso. Hay una estudiante que se llama Fanny en Guadalajara y hay otra estudiante que se llama Maraya en Los Ángeles. Y entonces resulta que la Fanny en Guadalajara, hagan de cuenta, agarra su carro y me lleva a todos lados, a la terminal, aquí, allá, y me subo y desde que empieza, mi pueblo, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Ay, te pasas, Maraya, ni te acuerdas. Es que yo no crecí allá. San Felipe. San Felipe. No que San Felipe para arriba, San Felipe para abajo, que te voy a llevar a San Felipe, Román, debías de ver cómo se ve las cabañas y San Felipe de aquí. Y ya, pues yo ya me sabía toda la historia de San Felipe, ¿no? Y un día, ya acabando las charlas acá en Los Ángeles, me tenía que ir al aeropuerto y se ofreció Maraya a llevarme. Y entonces, que ya como que empezamos a platicar y no sé cómo sucedió, pero que la Maraya yo le entendí que me habló que San Felipe y que yo de aquí y que yo de allá y dije, esta me suena familiar, esto como que ya lo viví. Y entonces que le digo, oye, sí, le digo, ¿tú no tendrás como una familia, a una persona que de tu familia que vive en Guadalajara o así basado? Me dice, pues no sé. No sé todavía, que quién sabe qué. Bueno, total, para no hacerles el cuento largo, resulta que son primas y entonces las dos, o sea, es curioso, ¿no? Pero no se conocían, se conocieron porque estamos en los grupos, pero yo la conocía una en Guadalajara y otra así, y es como si la conexión hubiera sido yo el enchufe, ¿no? Pero fíjense que ya aparte, esa familia, la familia de Fanny y Maraya, es especial. O sea,
no es común, ¿verdad? Digámoslo así, que coincida este tipo de cosas, pero ya si te pones a investigar, el papá o el abuelo era masón, tenía conocimientos, estudiaban algo, súper metafísicos la mamá, etcétera, se hacían decretos, hablaban con los árboles, o sea, como mucha sabiduría que uno, ajá, de la naturaleza, que diría uno así, y son por supuesto metafísicos naturales, por así decirlo, y entonces eso fue como que lo curioso, ¿no? Y ahora ya son amigas, y son primas amigas, y uña y mugre, ¿verdad? Se echan los chismes. Entonces me dice María, ya me contaron lo que pasó en Guadalajara, Román. Y luego llega Fanny y me dice, ya me contaron lo que pasó en Los Ángeles, Román. Ya, ¿verdad? Pues sí, pues yo qué hago, ¿no? Esas de Los Ángeles no se portan bien. Es hijas de su madre, ¿verdad? Entonces se va haciendo una relación así de afecto, de cariño, etcétera. Prácticamente, pues sí, o sea, llego a conocer a mucha familia de estudiantes y eso es bonito, ¿no? Que se va dando Pues y sí, es como si fuera una familia. es una familia, Es una familia, ¿no? Entonces, que no es casualidad que estemos aquí, en otras vidas ya estuvimos juntos y dijimos, nos vemos en la casa. sí, no creo que tan cursi porque no soy así tampoco, pero eso es así. A lo mejor éramos monjitas de un convento, hacíamos rompope y tú eras Sor Rita y yo era Sor Juana, ¿no? A lo mejor tú dabas las clases ahí, Mari. O a lo mejor éramos lamas tibetanos, ¿verdad? Y meditábamos allí y a lo mejor José era el maestro que nos daba reglazos para que no... Y así, ¿verdad? Para que entendiera, ¿verdad? Bueno, llegó la metafísica y ya los evoluciona, pero eso es interesante en todo esto que vamos viendo, porque eso sí se va dando y hay vínculos que no se sabe dónde empezaron y no se sabe dónde van a terminar. O sea, son cosas que, mire, yo trato de ser muy pragmático respecto a eso, yo no me ando con ese tipo de imaginaciones y todo, pero sí sé que esas cosas pasan y que yo, digámoslo así, pues pues finalmente estudio metafísica para saber que hay cosas que están más allá de lo físico y son superiores y yo no sé hasta qué punto hay ciertos vínculos kármicos, energéticos, espirituales con cada estudiante, ¿no? Pero eso sí existe y es muy poderoso. Eso es tan tremendo que nadie te lo puede romper. Y por eso les decía desde el principio de esta charla, no dejen que nadie los maltrate porque no por esa persona, sino por el entorno. Y esto es todavía así también. Puede ser, no una primera vez que vienes, esto pasa con los años, ¿no? Con el tiempo que te vas conociendo. Hay vínculos tan internos, intensos entre estudiantes de mucho tiempo que se vuelven a encontrar y a hacer cosas juntos, o a estudiar o a aprender el uno con el otro y demás, que eso nadie lo puede romper. Y cuidadito también, eso hay que tener cuidado, de no generar, o no, como decirlo así, no andarlo tampoco presumiendo mucho, porque hay gente que se va a poner muy celosa de ese tipo de vínculo. O sea, es como, no, pues sí, o sea, son cosas que están ahí, que existen y que pues tú no sabes de dónde viene eso, de dónde sale y finalmente, entonces son cuestiones, pues sí, del alma, son cuestiones y entonces allí tampoco, y no, ¿por qué? Para no dejar que nadie tampoco se entrometa entre ese vínculo, porque eso no... El celo, que hay así como el celo profesional, también el celo espiritual. Pues no, yo no creo que sea tanto espiritual, porque una persona espiritual, creo, entre comillas, creo que entendería más o menos que esas cosas existen, ¿no? Pero sí, cuando se mete la parte humana, que es donde vienen los complejos, el laberinto del Minotauro, etcétera, donde no se sabe qué es eso, ahí sí es delicado, ¿no? Y sobre todo porque hay personas a las cuales, pues tú no quieres dañar a personas, por eso. Uno estudia espiritualidad y demás para hacer a las personas felices, porque quiere que todos estén bien, etcétera, etcétera, pero ese tipo de cosas, son así, ¿verdad? Dice acá, don Rubén Cedeño, no hay mejor maestro que aquel que
que ama a su discípulo, y no existe mejor discípulo que aquel que ama a su maestro. O sea, el mejor estudiante y el mejor maestro es el que ama al ser al que le da la enseñanza. Por eso San Juan es el discípulo amado. San Juan, fíjense que es muy curioso, pero San Juan entra con Jesús muy jovencito, 16, 17 años tendría, y es el que más le aprende a Jesús. Jesús ya tendría 33 cuando empieza su ministerio, pero ahora sí que se vuelve nuevamente este vínculo, ahora sí, si quieren verlo, pederasta, de amor, del mayor enseñándole al menor. Y pasan los años y San Juan, o el Evangelio de San Juan, es el más preciso de todos. Incluso hay unos textos que a Juan no le tomaron y consideraron evangelios apócrifos porque decía cosas que a ningún otro discípulo le dijo. Entonces decían, no, pues a mí no me consta que... y están los evangelios apócrifos. Y si ustedes los leen, Jesús enseña el mentalismo, así, metafísica, los principios universales, enseña todo así muy, muy, muy claro, pero como eso no lo vivieron todos, como no lo recibieron todos, como nada lo recibió Juan en este caso, no los quisieron aceptar. Hasta María Magdalena tuvo allí también evangelios. Finalmente era un ser que también amaba mucho a Jesús. Y Jesús pues le daba la enseñanza más profunda, igual a quien con más cercano tenía y demás. Entonces es muy tremendo eso. ¿Qué pasa? Ahí viene la historia que nos tiene el día de hoy estudiando metafísica. Pasan los años, esos manuscritos se pierden y aparecen por allí de finales de 1800, principios de 1900. Los encuentra un monje en una abadía, allí perdidos, en el mar Mediterráneo, los empieza a estudiar y entonces da origen a un movimiento llamado el Nuevo Pensamiento, que luego Emmett Fox toma y dice esto es metafísica. Y entonces Emmett Fox le enseña a Connie Méndez Rubén Cedeño, y todo esto pues expande y llega a nosotros. Y entonces aquí viene lo interesante de todo el asunto, es que metafísica es juanista. O sea, ustedes saben toda la línea discipular de Jesús. Los pedristas son los que se quedaron en el Vaticano, finalmente, ¿no? Pero la línea metafísica sigue la línea juanista. Y tampoco es casualidad muchas cosas que tienen que ver con esta enseñanza, que tienen que ver con estos temas, y que se basan mucho en esos manuscritos que ahora también conocemos, el Kybalión, las enseñanzas de Enoch y muchas atrás, pero es ahí que la metafísica se vuelve juanista, y eso ya es más místico, pero es allí donde viene todo el asunto, ¿no? Entonces, el amor es muy, muy importante para la enseñanza metafísica. ¿Dudas, si las hay? Sí. Atenas, o sea, la capital de Grecia es Atenas, ¿es por Palas Atenea? Sí. ¿Específicamente de ella, solamente de ella? ¿Era como más importante o cómo coincide igual? Ella asume el patronazgo de esa ciudad, y fíjate, Atenas se vuelve la patrona de todo lugar, de toda ciudad en el mundo. Justo por eso, o sea, nosotros estamos buscando la evolución como civilización, y la civilización solamente viene a través de la sabiduría, el entendimiento mental. Si hiciéramos todo por las emociones, todos nos estaríamos dando guerra. Entonces la razón, el razonamiento, el entendimiento, la educación, el avanzar, la cultura, en este caso tener canales, ahora sí vemos, ¿verdad? Canales como el de Corinto, que pueden ser los deportes, las justas olímpicas, actividades extracurriculares y demás, ayudan al ser humano a canalizar esas energías. Y el asunto es que Palas Atenea es la verdad, es la sabiduría. Y la verdad, la sabiduría tiene que poder más que las emociones, o que los océanos, que los mares desbordados y demás. Entonces, es muy interesante ver estos dos, y en Atenas triunfa Atenas, por eso se llama Atenas. Y Neptuno, bueno, se quedó a cargo de todos los mares, ya le pertenecía bastante, ¿no? Ya todo, más de 3/4 partes de la tierra. Entonces, pues no es como que le faltara una ciudad más, una ciudad menos.
pero nosotros y todo ser humano tiene que buscar la verdad por encima de las emociones. Y ahora ya vimos el asunto de los Juegos Olímpicos, que es por supuesto cómo canalizar las emociones, y no solamente eso, cómo darle un sentido a las emociones para algo superior, en este caso lo que hacían los atletas olímpicos, llegar a un nivel de entendimiento superior. ¿Algo más? Sí. Justo antes de conocer la metafísica, siempre me gustaba la cultura griega porque todo lo canalizaba a través del arte, la literatura, la música, el teatro, todo eso. Entonces se me hacía una cultura muy bonita que yo sentía que me llenaba. Y ahora que veo pues que está todo ligado, digo, oh, wow, porque justo es lo que dices, donde canaliza todas nuestras emociones. En la vida tienes dos sopas, o agarras el camino torcido, o por ejemplo yo que crecí huérfano, agarras el camino torcido o agarras el angosto. Y mi energía la canalicé por el arte, por ese tipo de cosas, entonces quizá por eso que yo estaba llena, no necesité de lo otro. Claro. Y eso es muy, muy importante. Sí, es vital para el ser humano, y eso es lo que representa la paideia. Para los griegos es la educación integral, o sea, no solamente se puede saber de metafísica, hay que aprender de arte, de belleza, de cultura, de música, de literatura. Tenemos que nosotros abrir nuestro espectro, porque eso se dice, te airea el alma, te llena, y esa es la educación integral que necesitamos todos acá. O sea, estas actividades deben de servir para que uno diga, pues quiero estudiar música, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero avanzar aquí, quiero avanzar allá. Y eso es lo que nuestra alma está buscando en realidad. Y los griegos lo sabían muy bien, por eso era el desarrollo integral del ser humano. No era importante solamente desarrollar lo físico, sino también lo metafísico y también las áreas de la vida. Entonces sí, vital. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces la pregunta mágica del día de hoy. ¿Cuál es el señor del tiempo de la llama violeta? Opción número 1, Neptuno. Opción número 2, Zeus. Opción número 3, Saturno. Opción número 4, Agamenón. Pueden poner su manita aquí con su número clave, y a las de 3 pueden levantar con la respuesta que tengan a la mano. 1, 2, 3. Dice 2, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 1, 4, 3. ¿Y tú, Lore? 1. Y la respuesta correcta es 3. Saturno. Saturno es Cronos, el dios del tiempo. Entonces, como el planeta, ¿verdad? El señor Saturno. Vuelvan a repetir la clase y ahí van a encontrarla todo. Estaba llena de mucha información. Sí. Para más información, Grecia Iniciática de Rubén Cedeño. Que ahí está. Prácticamente con eso estamos cerrando esta actividad desde acá el Centro Metafísico en Los Ángeles. Si les parece bien, vamos a hacer nuestra donación para cerrar con estas actividades de estudio metafísico. Vamos a hacer nuestro decreto de provisión. Podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha, que es la mano del poder, de dar, de la generosidad, y podemos decir: gracias, Padre, porque tengo dinero, porque puedo dar, y brindo felizmente, con gran amor, por estas enseñanzas, que se expanda el estado de conciencia y el control emocional en toda la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos y todo el mundo. Amado Señor Neptuno, gracias porque propicias solamente la evolución, canalizas nuestras emociones a lo superior, al amor, a la bondad, a la paz, a la prosperidad, a la salud y a la transmutación, para nosotros y para todos. Así es. Yo vivo rebosante de riquezas. Tengo siempre para dar. Y todo lo que necesito me viene. Gracias, Padre.
Tomamos una respiración suave, profunda, balanceada. Y amorosamente podemos ir abriendo nuestros ojos. Y aquí les vamos a pasar la bolsita de donación.